¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí es tardes, ¿verdad? Espero que podamos disfrutar del estudio bíblico que tenemos todos los jueves. Bienvenidos. Vamos a orar. En esta hora le decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de volver a tu palabra, considerar tu palabra y tomar las enseñanzas de tu palabra. Bendito Jesús, te agradecemos por este tiempo y permite que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y de esta manera podamos tomar de tu palabra la enseñanza que tienes para nosotros. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Ahora estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y como ya es parte de este estudio debido al tiempo, no leemos todo el pasaje bíblico, sino que vamos considerándolo en el momento que vamos haciendo los comentarios sobre el pasaje bíblico. El capítulo 6 es parte de una sección del libro de Apocalipsis que tiene que ver con los 7 sellos. Y cuando hablamos de los 7 sellos, no solo hablamos del capítulo 6, sino también del capítulo 7. Y aunque hoy solo vamos a ver el capítulo 6, entender que la Biblia habla de los 7 sellos. Cuando llegamos a la lectura de la palabra de Dios y consideramos el capítulo 6, hay algunas cosas que yo debo mencionar como parte de nuestro estudio en esta tarde. La primera cosa que debo mencionar, que el capítulo 6 de este libro es un pasaje que tenemos que primero entender que tiene 3 partes, es decir, tiene 3 secciones este capítulo. La primera sección está del versículo 1 hasta el versículo 8, donde se habla de los primeros 4 sellos y habla de los caballos y los jinetes. Y luego está la segunda sección en este capítulo, que es de los versículos 9 al versículo 11. Y esta sección de este capítulo tiene que ver con los santos que han sido mártires y que están en la presencia de Dios. Y luego los versículos 12 hasta el versículo 17 hay una descripción de lo que nosotros podíamos llamar el juicio y el terror sobre aquellos que rechazan a Cristo. Ahora bien, en el capítulo 6 hay una serie de eventos y es bueno que podamos entender, que podamos comprender que en este capítulo, aunque hay eventos, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que no es una secuencia histórica. Es decir, no es que primero pasa una cosa, luego pasa otra cosa, y luego en otro tiempo otra cosa, y luego en otro tiempo otra cosa. Porque
Algunos intérpretes del libro de Apocalipsis le dan un tiempo de eventos a cada cosa, a cada evento le dan un tiempo. Y esto pareciera entonces que el libro de Apocalipsis se convierte en un libro que es una serie de eventos de forma lineal. Y esto no es lo que habla el libro de Apocalipsis, y en este capítulo 6 tampoco es lo que habla el capítulo. En los primeros versículos que nosotros leemos, vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 9 cuatro sellos que se abren. El versículo 1 comienza diciendo, y esto es algo que me llama la atención, y yo espero que usted también. Él está en la visión. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del capítulo 5, hablamos de el rollo y el cordero? El único que fue digno para abrirlo fue el cordero inmolado. Está en esa visión Juan. Pero ahora plantea una parte diferente de esa visión. Y el versículo 1 comienza diciendo, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Es muy interesante notar el papel que juegan los 4 seres vivientes. Esta es la tercera ocasión que se menciona y la función que hacen. Y desde el principio hablamos que estos 4 seres vivientes, leyendo el libro de Isaías y la descripción que da el capítulo 6 de Isaías, eso ya lo hablamos, dice que son serafines, aunque algunos también dicen que son querubines, es decir, son el más alto rango de los ángeles. Y estos están aquí en esta visión. Y estos son los que le hablan al profeta, en este caso a Juan. Y entonces, la primera cosa que le piden a Juan que vea está en el versículo 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. He estado leyendo, le decía a mi esposa hace rato que estuve leyendo, ahora sí, infinidad de biblistas y comentaristas sobre este tema de los sellos. Y una de las cosas que yo leo es que los primeros 4 son cosas que han ido pasando en la historia y que seguirán pasando. Y el primero, aquí hay una controversia muy alta sobre quién es, dice, el jinete, es decir, el que montaba ese caballo. Ahora, habría que entender que el tema de que use el caballo es una figura que encontramos en la Biblia para demostrar poderío, porque de pronto nosotros nos quedamos con la palabra y creemos que es en un sentido literal, sino es una expresión de poderío, y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Por falta de tiempo no vamos a meternos mucho en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de los caballos en la Biblia habla de poderío. Y este primero dice que era de color blanco y tenía una corona.
y que salió venciendo y para vencer. Y hay aquí una controversia porque algunos biblistas plantean que ese caballo es el del anticristo, que es un falso que trae una vestidura blanca, porque eso es una atribución en el libro de Apocalipsis para Dios y los santos, pero que ese es algo falso. Y esta postura es muy fuerte, aunque debo decir que la mayoría y los comentaristas más serios expresan que no es así. Y yo me quedo con esto, que no es así. Algunos dicen que no es el anticristo, sino que es Cristo. Y también los comentaristas plantean de que no puede ser Cristo, el Cordero inmolado, porque hay una serie de cosas que el mismo versículo plantea cuando estamos hablando que es el Cordero que abre los sellos y a la vez al destapar el primer sello aparecería Cristo, que ese sería algo que no sería lo más adecuado. Pero hay una postura que me llamó la atención a mí, que es la que los biblistas más, diríamos, serios y conservadores, entre ellos Juan Stam, entre ellos Picasa y otros tantos, dicen que realmente de lo que está hablando aquí el primer sello se refiere al Evangelio y su poder. Es decir, el Evangelio que sale para traer poder, que vence todo aquello que se opone a él y que tiene poder, como dice el versículo 2, que sale venciendo y para vencer. Y me quedo con ese primer sello, el poderío que sale en la apertura del primer sello tendría que ver con el evangelio que ha venido al mundo, que sale venciendo y sale para vencer. Y esto tiene relación con el siguiente caballo, siguiente sello que encontramos en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Otra vez, el segundo de los 4 seres vivientes. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Y aquí aquí sí están de acuerdo básicamente todos los comentaristas, que lo que expresa entre el segundo, tercero y cuarto sello tiene que ver con la maldad que ha venido al mundo. Y hay un comentarista que me llama mucho la atención, lo que dice, y me gusta, porque él dice que el segundo sello representa el ataque a lo que vemos en el primer sello. Si el primer sello es el evangelio y el poder de Dios que sale venciendo para vencer y que llega a todos lados, dice el segundo tiene que ver con el ataque que ha venido a los santos y que ha matado a mucha gente y que ha derramado mucha gente y ha habido muchos mártires, y que tendría relación con la segunda sección de este capítulo, que en un momento lo vamos a ver. Ahora bien, el tercer sello está en el versículo 5. El tercer viviente decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro que lo montaba, tenía una balanza en la mano,
Y el versículo 6, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y que refleja lo que ha vivido en la historia y sigue viviéndose, se sigue viviendo en la historia de la humanidad, el tema de la hambruna. La primera tiene que ver con muerte, la segunda tiene que ver con una hambruna, y nosotros podemos observar todo lo que ha estado pasando a lo largo de la historia y de lo que ahora mismo vivimos, ¿no? Cómo el poderío y la riqueza centrada en unas pocas personas ha generado hambruna. Estaba leyendo que de la riqueza de 4 personas, entre ellos nuestro mexicano Slim, la riqueza que tienen 4 personas equivale a la riqueza de 48 países de los más pobres del mundo. Es decir, imagínense ustedes cómo 4 personas tienen tanto dinero que es lo equivalente a lo que 48 países del mundo tienen. Es decir, de los pobres. Son gente que se está muriendo de hambre porque hay un grupito que tiene todo el poder. Es decir, controla todo y ellos ponen el precio y ellos deciden cuánto cuesta. Y que para la iglesia que oyó este mensaje también tenía que ver, cuando hablamos del mensaje a las 7 iglesias, ¿se acuerdan que una de las cosas que ellos vivían es que se tenían que enfrentar a lo que estaba pasando alrededor? Las iglesias eran acechadas y eran dañadas por creer en el Evangelio de Cristo, y eran quitadas sus propiedades también. Es decir, tenía que ver con esto. Y el último, de esta primera sección, dice el versículo 7, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y el Hades y le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Otra vez, el primero es sangre, y tendría que ver con el primer sello relacionado con los mártires cristianos. Segundo es hambruna, donde la gente se muere de hambre porque hay personas que controlan esto. Y el cuarto sello, el 4º caballo, tendría que ver con las mortandades que no son de muerte natural, sino generadas por guerras. Poco hablamos de las mortandades en las guerras, ¿no? Solo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones de personas han muerto? Y ahora mismo nosotros estamos siendo acechados por una cosa invisible que ya lleva varios millones de muertos, y que eso va a seguir siendo parte de lo que Juan ve en su visión. Después de que Juan ve esta escena de lo que se estaba viviendo en ese entonces, y de lo que vendría a lo largo de la historia y hasta que Cristo venga, ve esta escena, viene la segunda parte del capítulo 6. Y esa segunda parte dice: cuando abrió el 5º sello, aquí ya no hay caballo, no hay jinete, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, la segunda parte de esta visión. Ahora Juan está viendo los mártires cristianos en la presencia de Dios, y que claman la venganza por lo que han hecho
las personas poderosas y que han derramado tanta sangre, y entre ellos la sangre de los testigos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un tema, porque estos claman una venganza. Y el Padre lo que hace, que esto es algo hermoso, es decirles, todavía falta un tiempo para que lleguen todos los que tienen que creer en el Evangelio, los que van a conocer del Evangelio. Recuerden que hablamos de este primer caballo y el jinete del Evangelio que sale venciendo y vence. Y les dice que todavía un tiempo más, pero entre tanto que ese tiempo llega, estos que han sido martirizados o que han sido muertos por el Evangelio, Dios les da dos cosas como premio: vestiduras blancas. ¿Se acuerdan que los 24 ancianos tenían vestiduras blancas? Y que todo el trono estaba vestido de blanco, el que está en el trono está vestido de blanco, es decir, esta es la nueva vestidura de los triunfantes. Es lo que les da, es lo que la primera cosa que reciben, y les dicen, y descansen. Me gusta cuando la palabra de Dios dice que los que mueren en Cristo descansan, y este pasaje habla de eso, ¿no? Y descansen. No es esperar en un asunto sin sentido, sino están en la presencia de Dios, esperando que todavía los que no han sido redimidos puedan llegar a la presencia de Dios. Como la primera parte habla del Evangelio, hablaría del Evangelio y de la forma en que el mundo se ha portado y ha atacado a los cristianos y a la sociedad y las guerras y todo eso. La segunda parte habla de lo que Dios hace con los redimidos, los que están en su presencia, cómo les da esa vestidura digna de aquellos que han sido fieles hasta el final y que los ahora descansan en la presencia de Él. Y luego la tercera parte. Aquí hay un tema muy interesante. La tercera parte, como dije al principio, es el juicio de todos aquellos que han generado toda la violencia, toda la mortandad, toda la hambruna, todo lo que ha pasado en la sociedad donde nosotros vivimos y lo que ha pasado en la historia de la sociedad. Porque en el tiempo que nuestros hermanos están escuchando este mensaje, los hermanos también vivieron por todo ello. Y vean lo que dice los versículos. Vean el juicio para los que rechazaron a Dios. Vean lo que dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes ricos, vean, escuche bien, los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto viene a traernos una enseñanza. ¿Cómo nos habla
Juan y cómo está hablando a la iglesia que está pasando por toda esa crisis y cómo le habla a la iglesia que está pasando por esta crisis. Porque muchos de nosotros quisiéramos escapar de esto, pero es parte de... Como redimidos recibiremos esas vestiduras blancas y descansaremos en el Señor. Pero aquellos que rechazaron a Cristo, aún los más poderosos, me llamó la atención un comentarista que dice, ¿se puede usted imaginar? Decía este comentarista, y él usa nombre, ¿no? A Bill Gates, a los Walton, y él hablaba a Slim, corriendo para esconderse, con todo su poderío, teniendo que correr para esconderse de la ira del Cordero. Porque el que no creyó, y ahí pues usted agréguele todos los nombres, ¿no? Pero yo solo estoy hablando de la imaginación de este comentarista. ¿Cómo todos los poderosos, y habla usted de presidentes, en nuestro país tenemos gente que es tan poderosa e intocable. Y en el mundo hay mucha gente poderosa e intocable que uno dice, ¿quién puede tocarlos? Esos jamás nadie los puede tocar. Pues no es así. En ese día querrán esconderse, pero no podrán esconderse. Y esto habla del día del Señor. Y este pasaje describe, por ejemplo, si nosotros leemos, y aquí vamos a leer algunos pasajes bíblicos de manera rápida. Por ejemplo, si nosotros leemos Ezequiel capítulo 38, versículo 19, habla de esto que ya estamos leyendo nosotros en el libro de Apocalipsis. Y Ezequiel 38, 19 dice así, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, dice, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Pero también leemos a Joel capítulo 2, versículo 31. Yo sé que algunos de ustedes, a menos que tengan una Biblia electrónica, lo van a encontrar rápido, pero Joel está un poquito delante de Oseas. Y Joel capítulo 2, versículo 31 ya había dicho, el sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Podemos ver esto, y también podemos ver Joel 2.10 que dice, si usted está ahí, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es decir, lo que Juan está diciendo es lo que el pueblo de Israel ya había leído. Esa palabra se cumplirá. Y leemos Isaías 34, versículo 4, que es, hay muchas citas más, pero solo voy a leer esta. Isaías 34, versículo 4, que dice de la siguiente manera, y todo ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. ¿Qué es lo que le estamos leyendo? Es decir, en estos versículos eso es lo que ya Apocalipsis está repitiendo, lo que ya los profetas han dicho. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Si usted ve todo esto que está en estos versículos, ya los profetas lo habían dicho. Y Juan está diciendo, al final vendrá la ira de Jehová, la ira del Cordero. A veces el Cordero lo vemos solo como algo manso, pero recuerden que el Cordero también es el león. Y viene la ira de Dios. La ira de Dios vendrá sobre aquellos que no creen, desde los más poderosos, que creen que nadie los puede tocar, hasta aquellos que socialmente no tienen ningún valor, pero que tampoco han creído. ¿Qué significa esto?
podemos resumir esto en estas palabras. Juan está hablando a la iglesia y les dice, el poder del evangelio se va a extender, pero también la maldad estará ahí para dañar a los hijos de Dios y para dañar a la humanidad. La avaricia llegará y unos pocos controlarán todo y entonces le pondrán el precio que quieren y habrá una hambruna grande y muchos cristianos morirán por la vida cristiana, pero ellos estarán en el trono de Dios recibiendo su vestidura blanca y descansando en el Señor. Y aquellos que no crean hoy y los que no han creído en la historia y los que no crean mañana, no se pueden dar el lujo de creer que son intocables. La ira del Señor vendrá, el juicio de Dios vendrá. Y cuando el juicio de Dios venga, no habrá forma, ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el poder, ni con todo el ejército que tengan, podrá librarlos de la ira de Dios. Yo espero que nosotros seamos fieles. En medio de todo lo que está pasando, nos mantengamos fieles. Y un día estaremos ahí recibiendo la vestidura blanca. Y escaparemos de la ira de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora. Nos vamos a ver el domingo para alabar a Dios todos juntos a las 10 de la mañana. Oremos. Gracias por tu palabra. Un libro que describe lo que ha pasado y pasará. Pero un libro que nos desafía a seguir siendo fieles hasta la muerte. Y aunque la muerte llegue, si somos tus hijos, estaremos ante ti, recibiendo esas vestiduras blancas y el descanso en ti. Pero si no, y si no creemos, también seremos sujetos a la ira de Dios. Esto es lo que Juan está dándole a la iglesia en su momento, y es lo que tu palabra nos dice a la iglesia en este tiempo. Hay muchas guerras y hoy mismo el mundo está viviendo una terrible enfermedad que está matando a millones de personas. Porque es parte de... Satanás se ha ensañado y la sociedad se ha ensañado y los grandes líderes se han ensañado. Pero el cristiano debe mantenerse firme hasta el final y obtener la victoria en Cristo. Te agradecemos por tu palabra en esta hora. Amén y amén. Que Dios les guarde, mis hermanos. Que Dios sea con ustedes.